Gracias. Muy bien. Bueno, voy a continuar ahora con un poco más de detalle. Ya hablábamos hace rato de lo que es Big Data y aquí lo único que quisiera yo añadir es que hay dimensiones en el Big Data, ¿verdad? El volumen, la velocidad y la variedad. Pero aquí estamos hablando siempre de la oportunidad que me ofrece el Big Data, que me ofrece el procesamiento distribuido que ya mencionábamos hace rato de estos proveedores, de estos vendors de servicios de cómputo en la nube, para poder tomar decisiones en tiempo real, ¿verdad? Real-time decisions, ¿verdad? Y entonces quisiera asegurarme de que el significado de las tres V, volumen, velocidad y variedad, quede entendido. Quizás, si me permiten opinar, el que resulta más enigmático es variedad. ¿A qué se referirá con variedad? ¿Alguien tiene alguna idea del significado de eso? Digo variedad porque me parece que la velocidad y el volumen está muy claro, ¿verdad? Creo que todo el mundo entendemos en un contexto de Big Data a qué se refieren esas dos Vs, ¿verdad? Pero el tema de la variedad tiene que ver con la capacidad que con los servicios en la nube se tienen para poder manejar data lakes que logren combinar y procesar de forma eficiente, almacenar de forma eficiente datos estructurados y datos no estructurados, inclusive audio, inclusive video, ¿verdad? Todo de una forma integrada y de una forma eficiente, ¿verdad? Por eso se llama variedad, por eso se llama data lake, porque precisamente el tipo de información que se está procesando en el Big Data, pues requiere precisamente el capability de poder juntar, procesar, analizar, en ocasiones datos estructurados y no estructurados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se trata de tomar una decisión, quizás el precio no es lo único importante. Y volviendo otra vez al ejemplo que hace rato mencionaba, a lo mejor lo que también es importante, el tema de la experiencia del cliente, y a lo mejor en ese tema de la experiencia del cliente, todas lo que son encuestas de opinión que vienen precisamente de otros canales de información, permiten a través de análisis de sentimientos poder hacer analítica de esos sentimientos y poder de alguna forma impactar, considerar estas analíticas de sentimientos ser utilizadas al momento de hacer la consideración del precio, porque a lo mejor precisamente el revenue no es lo único importante, sino también el tráfico que pueda haber y la demanda que pueda haber en la tienda, ¿verdad? El movimiento que pueda haber en la categoría. Estoy poniendo el ejemplo de algo en lo cual análisis de sentimientos pudiera ser un factor relevante. Y pongo el caso de análisis de sentimientos porque es aquí en donde hablamos de la variedad de datos no estructurados al momento de ser analizados, ¿verdad? Bueno, creo que se explica lo mismo en ambas, en izquierda y derecha, es la parte de las tres Vs. Y bueno, voy a pasar ahora a esta siguiente filmina en la cual otra vez hablamos de los datos y ahora el concepto del timing, ¿verdad? Y esto de manera muy específica tiene que ver con la latencia con la cual estoy yo capturando y analizando datos, ¿verdad? Y es por esa razón que hablábamos de la velocidad, que era una de las Vs que veíamos en la filmina anterior. Esa latencia en los datos, sí, de nada sirve que pueda tener yo acceso a datos en tiempo real si no tengo manera de procesarlos, ¿verdad? Si no tengo manera de analizarlos. Entonces, la única forma de que datos en tiempo real tengan un valor, pues es que se puedan
realmente analizar. De otra manera, pues estaríamos hablando simplemente de una tecnología que permite almacenar, capturar y almacenar datos en tiempo real, pero pues en realidad no va a pasar de ahí, no vamos a llegar a un caso de uso de transformación digital. Se va a quedar en una especie de transformación, más bien quise decir, una especie de automatización, una especie de cargar datos en tiempo real, pero no va a tener un impacto al nivel que se espera de un caso de uso de transformación digital, ¿verdad? Entonces, claro, en este tema de la frecuencia y la latencia de los datos, una de las cosas que también se busca, pues es irlos acumulando de forma relevante e inteligente en un espacio de tiempo histórico. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema que va generando los layers, los niveles de detalle en forma histórica, sepa identificar qué elementos de la historia ya no son necesarios, qué elementos recientes tampoco lo son y cuáles sí lo son, y de esa forma siempre mantener digamos, un dominio de los datos que tenga ambos beneficios, el beneficio de la historia, en la cual puedo yo ver tendencias, por ejemplo, o elementos cíclicos, pero que también tenga, digamos, el otro lado de la moneda, el otro beneficio, que es el que tenga latencia y recencia de lo que, digamos, más recientemente ha ocurrido, ¿verdad? Y con ello poder procesar la información en tiempo real. Y el último elemento que se menciona aquí es el tema del uso de fuentes de información nuevas, que eso va más por el lado de la otra V, que es la de variedad de los datos. Muy bien, bueno, aquí ya estamos hablando de algo que ya no es Big Data, sino es el tema de el IoT. Y aquí, pues en esta filmina podemos ver muchos tipos de dispositivos y sensores particularmente en ambientes de manufactura, ¿verdad? Que digamos, se sabe, pueden generar elementos de información, elementos, datos que al momento de usar telemetría y usar PLC se pueden utilizar para generar analítica y con ello control de la forma en la cual busco que un proceso se comporte, ¿verdad? Que es el control de procesos. Y eso pues precisamente requiere una solución que razonablemente esté en tiempo real, porque de otra manera, si no lo está, difícilmente se va a lograr el control en la maquinaria. Y bueno, aquí en la parte de la derecha se mencionan algunos, digamos, industrias en las cuales se sabe el valor económico que en este caso Gartner tiene evaluado de lo que es el uso de IoT como tecnología. Y ahí hay algunos casos muy destacables, ¿verdad? Sabemos que en manufactura, pues es una industria en la cual prácticamente nació el IoT hace muchos años, tendría que decir con toda franqueza, más de 30, 40 años. Sabemos que hay automatización, ha habido dispositivos y PLCs que han permitido controlar y automatizar los procesos, pero que ya al momento de conectar todo esto a través del Internet, pues ya se lleva a un nivel de toma de decisiones y a un nivel de inteligencia mucho mayor, que es lo que precisamente genera la transformación. Y esa es la diferencia entre lo que es la automatización de los PLCs y lo que es el IoT en un proceso de transformación digital, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y bueno, aquí hay una comparación de industrias, ¿verdad? En las cuales yo destacaría, lo decía hace rato, el tema de manufactura, porque es el que de los más antiguos, pero también hay otros que a lo mejor sin tener la misma antigüedad, pues tienen un valor de negocio muy importante, como lo que sucede aquí en lo que es la industria de cuidados de la salud, ¿verdad? Que también tiene
una participación de mercado, un market share muy importante, el 15% de estos 2 trillones de dólares que se mencionan aquí, ¿verdad? ¿Hay alguno de de estas industrias en las cuales ustedes les llame la atención o tengan interés? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme de alguna de estas, por favor? Muy bien. Transportación es otra de las industrias en las cuales se sabe que tiene un alto impacto, ¿verdad? Muy bien. Y de Sí. agricultura, con Pues esto sí, de que viene la parte de la problemática de la contaminación y ese tipo de cosas, y la tendencia a que seamos productos más naturales para el sí, bienestar. sí, no hay duda que el tema de todo lo que es la genética y los productos mejorados que se manejan en la parte agrícola tiene algo que ver con IoT, lo sabemos, ¿verdad? Porque pues una forma es a través de el comportamiento de las diferentes cepas en tiempo real podemos evaluar si es necesario o no es necesario más tiempo de lluvia o más tiempo de agua, quise decir, ¿verdad? Más tiempo de agua o más tiempo de luz y con ello controlar y mejorar la eficiencia con la cual las cosechas se desarrollan, ¿verdad? Eso es cierto. Eh, pero también hay que decirlo que otro de los elementos que también han contribuido no solamente es a la eficiencia, sino es para reducir la contaminación, ¿verdad? Que se genera en la parte que tiene que ver con la deforestación, ¿verdad? Porque es una especie de contaminación, ¿verdad? El ambiente se deforesta y se contamina y una forma de contrarrestar eso es aplicando elementos de ciencia de datos y de automatización que hagan precisamente que las cosechas sean más eficientes y con ello reducir la huella de carbón de todo los espacios que se deforestan, ¿verdad? Espero haber contestado la pregunta y así hay otros ejemplos, ¿verdad? Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, bueno, voy a continuar. Aquí se mencionan, ahora sí que un cúmulo de oportunidades, ¿verdad? Y todas estas oportunidades tienen que ver con elementos de lo que es la experiencia del cliente en retail, ¿verdad? En lo que es el negocio de detallistas. Y esto aplica digamos, en tiendas de conveniencia o aplica en automercados, inclusive en todo lo que es la experiencia en e-commerce. Y si se fijan, son muchas condiciones o muchos casos de uso. Algunos tienen que ver con elementos como la parte de inventarios, que es más enfocado a la optimización de procesos del supply chain. Otros tienen que ver más con la experiencia del cliente, por ejemplo, el tema de automatizar los checkouts, pues es más, tiene que ver más ahí con la forma en la cual atiendo la expectativa del cliente en cuanto al servicio. Y así, cada una de ellas cubren elementos diferentes, ¿verdad? Y bueno, pues yo podría decirles que inclusive el e-commerce pues no es optimización de procesos, no es la experiencia del cliente, es más bien un modelo de negocios nuevo, ¿verdad? Que es la tercera avenida de la que hablábamos en las estrategias digitales, ¿verdad? Eran tres, las mencionamos bastante ya desde la primera sesión. Pero lo que aquí llama la atención en esta filmina es el tema de las interacciones, ¿verdad? Diferentes interacciones. Y aquí estamos hablando de interacciones de personas con máquinas y de máquinas con máquinas. Todas ellas tienen que ver con IoT, porque es precisamente el Internet de las cosas, es el medio mediante el cual habilito
la generación de estas interacciones, ¿verdad? Las tres que acabo de mencionar. Si se fijan, hasta aquí en todo esto no hemos hablado de analítica, estamos hablando de un habilitador tecnológico, ¿verdad? Pero es muy importante porque precisamente el hacerlo en diferentes dominios, como ya lo mencionamos, personas, 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 máquinas, 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 permite la oportunidad de tomar decisiones en tiempo real, de acuerdo a este tipo de interacciones, ¿verdad? Bien, voy a continuar. Por favor, me interrumpen si hay cualquier duda. Muy bien, y bueno, pues ya aquí hablábamos ya de lo que es el tema de ciencia de datos y mencioné hace rato algo respecto a la variedad de los datos. Variedad en el sentido de datos estructurados, datos no estructurados, y aquí ya se menciona algo al respecto, ¿verdad? Tradicionalmente la analítica, la parte de los modelos estadísticos, por ejemplo, pues han estado históricamente enfocados en darle análisis de diferentes tipos a datos estructurados, pero en realidad es mucho más reciente, quizás si me empujan a decirlo, los últimos 20 años, 15, 20 años, que empezó a haber mucho interés en la comunidad científica de generar y de rescatar y de desarrollar técnicas de análisis precisamente para datos no estructurados o semiestructurados, ¿verdad? Y ahí se mencionan algunos de los que ya mencioné hace rato, como lo que es este video, audio, tweets, texto, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con elementos en los cuales yo busco analizar y detectar patrones y sentimientos, ¿verdad? Que fue el ejemplo que mencioné hace rato, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué me lleva todo este tema, verdad? De datos estructurados y no estructurados. Bueno, me lleva precisamente a una vez más recordar lo que ya habíamos mencionado de los escalones, ¿verdad? Lo que es la ciencia de datos. Hablando de, fíjense aquí, en la parte de BI yo lo mencioné como un solo escalón, aquí como que le dan doble clic, ¿verdad? Uno que es descriptivo, otro que es diagnóstico, ¿verdad? Pero al final siempre el BI está hablando de cosas que ya pasaron, ¿verdad? Cosas, datos y elementos que ya sucedieron, pero no me está diciendo nada de qué va a pasar, ¿verdad? Fíjense, la parte del diagnóstico se maneja inclusive como parte de BI, diagnóstico, y esta reflexión del diagnosis o la diagnosis de los datos me recuerda mucho a lo que es las tesis de doctorado que manejo yo con mis alumnos ahí en el programa de doctorado en la escuela. Porque en todos estas experiencias con los candidatos de doctorado, lo que buscamos es analizar el por qué suceden las cosas, ¿verdad? Que es precisamente lo que se menciona ahí, por qué sucedió, ¿verdad? Y el por qué sucedió me lleva a detectar cuáles son los factores críticos que generan un efecto que estoy analizando, ¿verdad? Y genero hipótesis, ¿verdad? Ese es ahora sí que el meollo principal en una tesis de doctorado, esas hipótesis es con lo que los candidatos de doctorado trabajan y logran cada uno de acuerdo al enfoque y al alcance de la tesis, logran comprobar, ¿verdad? Con nivel de significancia estadística. Pero si se fijan, y esta es una crítica que siempre les doy a los compañeros candidatos del doctorado, una cosa es determinar y probar a nivel teórico por qué suceden las cosas, cuáles son los factores que generan efectos, y otra cosa es comprobarlos, ¿verdad? Comprobar el modelo teórico y en este caso llevarlo a llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y entonces me atrevería a decir que la forma ideal para poder comprobar la teoría, el modelo teórico en la práctica, pues es prediciendo
y comparando esa predicción con lo que realmente sucedió, ¿verdad? Lo que realmente ocurrió. Y entonces eso es precisamente ya donde empieza el segundo escalón, que es la analítica predictiva, ¿verdad? Porque en la parte predictiva, sabiendo ya cuáles fueron las causas en la parte del diagnóstico, ya puedo generar una predicción, ¿verdad? Y bueno, ya mencioné también hace rato la parte de la optimización, la parte prescriptiva, ¿verdad? Sabiendo lo que va a pasar, si yo ya sé lo que va a pasar, ya lo predije, pues entonces ahora lo que falta por hacer es, sabiendo eso, pues cómo acomodo las cosas para generar el mejor resultado posible, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Es lo que se menciona ahí en la parte de abajo de la derecha, ¿verdad? Que es, ya estoy prescribiendo qué debería hacer si yo ya sé qué va a pasar, ¿verdad? Muy bien. Y es cuando se mencionan ejemplos de recomendaciones, ¿verdad? Y prescripciones. Muy bien. Entonces, si se fijan, aquí no viene otra vez la parte del el cuarto escalón que hablábamos de analítica cognitiva. Pues en realidad, les vuelvo a decir, la analítica cognitiva hace 5 años era todavía ciencia ficción, ¿verdad? No había nada tangible. Había mucha teoría, eso sí, mucha investigación científica de este tema de reinforcement learning, pues es digamos, una técnica que tiene, pues que les podría decir al menos 15, 20 años de haberse empezado a estudiar, si no es que más, pero al menos 15, 20 años, pero no había todavía hasta hace 5 años, algo tangible que pudiéramos nosotros estar aprovechando de esas tecnologías, de esas técnicas de modelación. A diferencia de lo que existe ahora ya a partir de lo que conocemos muy particularmente de hace 1 año, 2 años con todo lo que es AI generativo, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues una vez más una forma de representar estos escalones, pero en realidad en esta ocasión me voy a enfocar más bien en la parte de la derecha, ¿verdad? Eh, y este tema de la derecha tiene que ver mucho con los skills, los diferentes roles que hay en una organización al momento de implementar ciencia de datos y analítica avanzada en un proceso de transformación digital, ¿verdad? Y menciono esto porque se darán cuenta que en la unidad 3, ya la que seguirá en nuestra siguiente sesión, vamos a tener que hacer un gap análisis. Y en ese gap análisis, uno de los elementos que siempre sale en primer lugar, donde hay una technical debt, donde hay una deuda técnica, donde hay dificultades y retos para cubrir ese gap, es precisamente en el tema de las personas, en el tema de lo que es la capacitación de los roles claves en un proceso de transformación digital y muy particularmente lo que es los puestos de ciencia de datos, ¿verdad? Y algo que resulta interesante de esta gráfica a la derecha, pues es la combinación de 3 skills, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver ahí, skills de tecnología, skills de negocios y skills de analítica. Analítica me refiero matemáticas, estadística, ¿verdad? Machine learning, esos temas. Dependiendo del caso de uso, dependiendo de la tecnología, dependiendo del alcance de la solución de transformación digital que esté buscando integrar, voy a requerir más o menos skills de cierto tipo, ¿verdad? E inclusive a veces depende mucho del tiempo en el cual lo voy a hacer en un proyecto de transformación digital X. A lo mejor al principio necesito más skills de negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que necesito es poder determinar, diseñar una solución que pueda resonar con el negocio.
No necesito desarrolladores de analítica, no necesito gente del área de matemáticas todavía, tampoco necesito gente que tenga muchos skills de la parte tecnológica, porque todavía no estoy en la parte ni de desarrollo, ni mucho menos de implementación, deployment, no es ahí donde estoy en la parte del diseño, ¿verdad? Estoy en la parte que tiene que ver cómo le vendo esto al negocio. Y es ahí en donde lo que más se requiere, pues son lo que se denomina ahí business leaders y business skills. Y hay tres tipos, ¿verdad? Hay data architects, hay analytics translators y delivery managers. Son tres roles que ustedes pueden imaginarse, pueden encontrarlos en las primeras etapas en un proyecto de transformación digital, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿Se fijan? Esto tiene que ver con ciencia de datos, pero ya nos estamos de alguna forma asomando a lo que va a ser la siguiente unidad, que es el tema del gap análisis. ¿Cómo andamos en la parte de los skills dentro de la organización? Y esto me lleva también a la reflexión de que con ese gap análisis tendremos que hacer en la unidad número 4 la evaluación de lo que es el análisis de factibilidad, ¿verdad? Que es uno de los elementos entregables que ustedes tendrán que desarrollar. ¿Qué tan factible es poder generar, desplegar el caso de uso de transformación digital que traemos en mente? Muy bien. Voy a continuar. Y bueno, fíjense, no es casualidad que, y esto pues depende mucho también de cada país, de cada latitud, es, cuál es la prevalencia de las soluciones de analítica, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con las capabilities digitales. Por mucho, la mayor parte de las organizaciones cuando hablan o cuando piensan en soluciones de transformación digital y de ciencia de datos, cómo ciencia de datos va a contribuir, pues la mayor parte de las veces están pensando en analíticos descriptivos, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, muy pocas veces, mucho menor cantidad de veces en determinar precisamente, determinar cuáles son los factores que generan una relación causa y efecto, mucho menos en generar predicciones y en la parte, lamentablemente, en la parte de optimizar, prescribir, pues prácticamente muy pocas empresas lo hacen, ¿verdad? Desde luego, esta filmina yo la saqué de una fuente hace 5 años, y lo hice de México, porque eso tiene que ver con empresas de México, ¿verdad? Muy particularmente sabemos que en otros países del mundo, particularmente en China, en los Estados Unidos, en la India, por ejemplo, que donde hay los procesos de transformación digital van a una velocidad mucho mayor, pues sabemos que en esos casos, en esos países, pues la situación, el escenario va a ser muy diferente, ¿verdad? Pero esto es el caso de México. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros queremos comparar analítica predictiva con analítica prescriptiva? ¿De qué estamos hablando, verdad? ¿A qué nos referimos? Pues bueno, o sea, ya hablábamos hace rato de la parte del diagnóstico. En la filmina aparecía asociado a BI. A mí me gusta más pensar que el diagnóstico, mediante el cual genero yo la comprobación de las hipótesis causa y efecto y los impactos de las variables, tiene que ver más con temas que son de analítica predictiva, aunque no estoy prediciendo, estoy diagnosticando. Pero aquí vienen algunos ejemplos, ¿verdad? Modelos de regresión, redes neuronales, sistemas de ecuaciones estructurales,
Otros que tienen que ver con analíticas no supervisadas, predictiva no supervisada, como lo que es segmentación, jerarquización, clasificación, ¿verdad? Y bueno, el tema de cómo entender y conectar una analítica con la otra es un arte, ¿verdad? No hay duda. Muy pocas empresas saben combinar ambas analíticas. Sí, hay unas que son muy expertas en generar soluciones que optimicen. Hay otras que se enfocan mucho en lo que es temas de predicción, de predictiva, pero conectar una cosa con la otra, ahí hay digamos, mucha menor cantidad de empresas que saben hacer. ¿Qué les parece, hablando de lo que es analítica? Ya ven, yo que esta es la cuarta filmina que traemos aquí. ¿Qué es analítica, verdad? Y me gusta esta filmina, a lo mejor debería haberla puesto al principio de las cuatro filminas, pero esta describe o define qué es analítica, ¿verdad? Y de alguna forma me recuerda mucho a lo que mencioné hace rato de los estudiantes del doctorado, porque es la aplicación sistemática del método científico. Desde luego, aquí no estamos queriendo hacer investigación y tampoco estamos queriendo comprobar una hipótesis. Lo que estamos queriendo hacer en transformación digital es tomar provecho de todos estos insights que algunos son predictivos, para poder generar toma de decisiones y de manera muy especial, toma de decisiones en línea, ¿verdad? Que es una solución de transformación digital. Ya lo mencionamos hace rato. Entonces, es la sistematización del método científico. Y la reflexión que aparece aquí abajo es que en realidad, pues los datos por sí solos no tienen ninguna utilidad, ¿verdad? Sino hasta que estos son analizados, ¿verdad? Creo que esta nota que pongo aquí, pues debería resonar mucho en las personas que están invirtiendo grandes sumas de dinero, inversiones en temas de transformación digital, porque se tiene la mala concepción de que la tecnología per se es la que va a generar el valor. Entonces se invierte muchísimo en tecnología para precisamente habilitar los datos, ¿verdad? Habilitar el tiempo real de los datos, pero en realidad se descuida todo lo que tiene que ver con el análisis de los datos, ya sea predictivo o para temas de diagnóstico o para temas de prescriptiva, ¿verdad? Cualquiera que sea el alcance. Y es ahí en donde está, digamos, el hueco, ¿verdad? Y esto me recuerda otra vez al tema del gap análisis de la transformación digital. No existe el talento, en pocas palabras, ¿verdad? Para poder sacarle provecho al análisis de los datos. ¿Alguna pregunta, compañeros?